amigos de YouTube y demás redes sociales. Hoy os quiero hablar de la radioescucha, en frecuencias de emisoras de radiodifusión internacional y de frecuencias utilitarias. Para quien no lo sepa, las frecuencias utilitarias son frecuencias de organismos oficiales de estados de diferentes países donde se puede dar cabida a servicios de inteligencia, banda aérea internacional. Os muestro, entre otras grabaciones, por ejemplo, comunicaciones de los aviones de Iberia o del aeropuerto de Santa María en las Islas Azores o del aeropuerto de Shannon en Irlanda, etcétera, etcétera. He creado una lista de reproducción de 8 vídeos de aproximadamente 1 hora de duración, en el que encontraréis segmentos, mejor dicho, fragmentos de diferentes grabaciones que he realizado en mis largas sesiones de radioescucha desde el año 1994 hasta el 2003. Son grabaciones que tenía efectuadas en cinta cassette y he ripeado a formato MP3 para poder ofrecéroslo a los amigos de YouTube y demás redes sociales. Ha sido un largo y arduo trabajo de largas sesiones de radioescucha que han sido magníficas, muy interesantes y que espero que os gusten. En estos 8 vídeos de 1 hora de duración, como os he dicho, que he creado, los he agrupado en una lista de reproducción por si queréis verlos todos, si no queréis perderos ninguno. Si entráis en mi canal de YouTube, en el apartado de listas de reproducción encontraréis una lista de reproducción de 8 vídeos donde ahí os muestro todas esas grabaciones. Esta presentación que estoy haciendo de vídeo en estos momentos la incluyo en los 8 vídeos. Lo digo para que no os confundáis. No creáis que el vídeo que veáis es igual uno que el otro. Simplemente que la introducción la incluyo en todos los vídeos. Esta introducción donde os estoy explicando todo esto. Por si acaso hay algún despistado que no ve el primer vídeo, que en el segundo vídeo vea también esta introducción y en todos los vídeos donde se ponga. La función de las emisoras de onda corta, para todos aquellos que seáis neófitos en el tema, que desconozcáis el tema de la radioescucha, os diré que, entre otras cosas, sirven como arma propagandística política para países en conflicto. Es decir, por ejemplo, el conflicto israelita-palestino, o, por ejemplo, en su momento, las emisoras anticastristas que transmitían desde Miami u otros sitios, haciendo propaganda en contra del gobierno del comandante Castro. Como eso, otras muchas emisoras, como emisoras árabes que están con relaciones tensas con otros países, como países occidentales, y utilizan sus emisoras para criticar o para hacer críticas destructivas o para hacer comentarios acerca de la situación en la que se encuentran. También estas emisoras de onda corta internacionales sirven como propaganda turística. Estas emisoras emiten programas documentales sobre viajes en su país, sobre la historia de su país, folclore, música, cultura.
Podemos encontrar, por ejemplo, Radio Internacional de China con reportajes sobre cómo se construyó la muralla china. Podemos escuchar a la emisora de la República Árabe Siria haciendo documentales sobre la España en el Al-Ándalus, sobre lo que heredamos de los árabes que estuvieron en España, en el Al-Ándalus, y muchas otras cosas que todas ellas se concentran en una difusión cultural. Todas estas emisoras principalmente sirven como medio de difusión cultural. Todas emiten en español y aparte de en español en otros idiomas, como por ejemplo el esperanto y el resto de idiomas del mundo. Todas las emisoras del mundo, todos los países del mundo, o la mayoría de ellos, tienen su emisora internacional en onda corta. Podemos escuchar en sus programas cursos de idiomas y otras cosas interesantes. Estas emisoras de radiodifusión internacional en onda corta tienen su mérito al ser recibidas desde un receptor de onda corta, un receptor de radio, desde cualquier punto del globo terráqueo. Es decir, van de antena a antena. Es decir, el centro transmisor con su antena transmite su señal de radio que va rebotando por la ionosfera, haciendo reflexiones y refracciones, y van dando vueltas por todo el mundo, dichas ondas. Y son captadas por cualquier emisora que esté dentro de su margen de cobertura. Esas coberturas son brutales. Son coberturas a nivel mundial. Y no hay por medio ningún tipo de intermediario ni ningún tipo de sistema que intervenga para que desde la antena de la emisora hasta tu receptor puedas escuchar esa emisora, salvo algún centro reemisor, algún repetidor que pueda haber en algún caso, en los mínimos. Podréis comprobar en estas grabaciones que os ofrezco que, como son desde el año 1994 hasta el 2003, escucharéis acontecimientos importantes que ocurrieron durante estos años, sobre todo en algunos programas de noticiarios, en algunos noticiarios internacionales, donde escucharéis acontecimientos importantes que ocurrieron sobre esos años. La calidad de sonido de estas emisoras a veces no es buena. Yo he hecho todo lo posible por mejorar este sonido. Las grabaciones originales ya de hecho tienen bastante buena calidad, salvo algunas que están un poco distorsionadas o interferidas, que poco se ha podido hacer al respecto, pero dentro de lo posible he procesado todo este sonido y algunas, pues como digo, no se escuchan como quisiéramos. Esto ya lo comprenderán los expertos radioescuchas de la onda corta, que a veces hay que afinar el oído, hay que prestar mucha atención, intentar discernir de entre el ruido, las interferencias, intentar captar esa voz débil que se escucha de fondo. Eso es el puro diexismo que decimos, el puro diexismo.
Hay que afinar muy bien el oído y prestar mucha atención a algunas de las grabaciones que os expongo aquí. La mayoría se escuchan bastante bien. Yo creo que vais a disfrutar de una buena radioescucha a través de estos vídeos que os ofrezco. Recuerdo que son un total de 8 vídeos, una lista de reproducción de 8 vídeos de aproximadamente 1 hora de duración cada uno, de mis largas sesiones desde el año 1994 hasta el 2003. Espero que os gusten, amigos. En el siguiente vídeo podréis escuchar las siguientes grabaciones. Radio San Antonio de Texas, emisora religiosa. Ecos del Torbes de Venezuela, fin de emisión. La Voz de los Estados Unidos de América en idioma portugués. Emisora anticastrista La Voz del Cid. La Voz de Vietnam. La Voz de los Estados Unidos de América en español. Radio Budapest en Hungría. La Voz de Croacia. Radio Eslovaquia. Radio Praga Internacional. Radio Habana Cuba y Radio Canadá Internacional. Radio San Antonio desde San Antonio, Texas. Los invitamos de nuevo a estar con nosotros la próxima semana, a la misma hora, para que celebremos de nuevo la misa en español. Ya vimos al principio del programa, vamos a hablar sobre un tópico de mucha importancia para todos nosotros, que es la superstición. Esta superstición puede una persona realmente ser supersticiosa y al mismo tiempo ser cristiana o ser católica. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona que se mete o se adentra en la superstición? Y para eso tenemos con nosotros en el día de hoy a Vicky y al Padre Salvador. Buenos días y bienvenidos a este programa. Muy buenos días, Padre. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en Mensaje. Y Vicky, yo sé, la experiencia de tu vida que ha sido un poco fuerte en lo que se refiere especialmente a la superstición y cómo tú caíste en eso. Y después, por los resultados que hubieron, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de tu experiencia, por favor? Sí, Padre, la superstición para mí vino a mi vida precisamente por esa ausencia de Dios en mi vida, de conocer yo a Jesucristo, de no tener mis raíces, de no vivir a Cristo, no para nada. Y entonces yo me dejé guiar por la superstición. Para mí, mi Cristo, mi Dios, era la superstición. Yo me dejaba guiar por tantas cosas de superstición, aunque aparentemente era lo que yo me estaba metiendo en mente, que era la solución, porque veía como que se componían las cosas, pero era mentira, Padre. Era mentira porque cuando yo me di cuenta, iba yo cayendo día a día. Y es un gancho muy bueno para caer uno al abismo. Antes de continuar con tu vivencia, vamos a preguntarle, Padre, ¿qué es en sí la superstición? Bueno, la superstición es no otra cosa que poner nuestra confianza emocional, espiritual o intelectual en algo que está fuera de nosotros. Ese algo puede ser... Ese algo puede ser cualquier cosa, como puede ser esta silla, como puede ser algo invisible, como puede ser una flor, como puede ser cualquier cosa. Darle poder a algo fuera de nosotros mismos le damos cierto poder a ciertas cosas que no lo tienen. O sea, descansamos nuestra confianza intelectual, emocional o espiritual en algo que no es Dios. Como por ejemplo puede ser el horóscopo. El horóscopo, las cartas. Hay gente que tiene una confianza ciega a que le tiren el tarot. Y cree que va a encontrar el futuro. Y nadie está en control del futuro, excepto yo como persona y Dios como creador. Bendito Dios. Fuera de eso no hay nada. Pues, sin embargo, desafortunadamente muchas veces pensamos que hay cosas que sí pueden decirnos lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si una muchacha va a encontrar un muchacho apuesto, si un hombre va a encontrar la forma de hacer más dinero, si una mujer va a resolver sus problemas en la casa, etc. Y entonces, como resultado, buscamos adivinos, buscamos personas que nos lean el futuro, buscamos horóscopos, buscamos talismanes, amuletos para que no nos hagan mal de ojo, todas esas cosas. Entonces, como comenzamos, dice usted, a darle poder a esas cosas que al fin y al cabo no tienen poder en nosotros. El hombre por naturaleza anda buscando eternidad. El hombre por naturaleza anda buscando seguridad. El hombre por naturaleza anda en búsqueda de la verdad. Es porque Dios ha puesto dentro del hombre ese deseo, esa chispa que él mismo. Pero el problema es que mientras el hombre no fije su
su meta o sus ojos en el Dios creador único e invisible, que es el Dios revelado a través de los judíos, el Dios revelado a través de Jesucristo y a través de la iglesia, Así es. el hombre anda buscando en caminos equivocados. Y eso fue lo que le pasó a Vicky. Buscaste en caminos equivocados la verdad. ¿Y qué pasó? Bien. Únicamente lo que pasó en mi vida fue que me dejé llevar para enriquecer a las personas que me estaban inculcando, porque no es más que un negocio. Exactamente, No es usted más lo que un dice. negocio. Hay superstición organizada, hay superstición intelectualizada, por decirlo así, educada. ¿Sí? ¿Y cómo fue que pasó, Vicky? ¿Cómo te dejaste llevar por esta gente y por estos negocios? Simplemente porque yo abrí mi mente y mi corazón a escuchar a la persona, al humano. Y ¿Nos puede dar un ejemplo concreto? ¿Cómo te metiste en la superstición? ¿Qué clase de cosas usabas? ¿En qué creías? ¿A qué le habías dado tu poder? comenzando que yo principalmente le daba el poder a Satanás. Porque era que yo había escuchado, sí, padre, yo era una persona que yo a las 12 de la noche yo me hincaba a hablarle a Satanás. ¿De veras? Sí, yo era adoradora de Satanás y ahora bendito sea Dios, pero fue una cosa terrible. Él era que me iba guiando en esas cosas, yo no podía pasar por debajo de una escalera porque sentía que todo se me iba a venir encima, yo no podía agarrar el escalera y dárselo una mano a otro. Tenías una mala suerte. Una mala suerte. De la América del Sur a todo el mundo. Las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela, de Vicente Sánchez y Juan José Landaeta, cierran definitivamente nuestras transmisiones. Muy buenas noches. This is the Voice of America. The following program is in Portuguese.
Amigos ouvintes, muito bom dia. A partir deste momento, sintonizam a emissão matinal da Voz da América, Bom Dia África, no ar todos os dias entre as 4h30 e as 5h TMG. Esta emissão matinal em português pode ser sintonizada em onda curta nas bandas dos 41, 31 e 25 metros, nas frequências de 7.200, 9.555, 9.775, 9.900, 11.650 e 11.835 kHz, respectivamente, e ainda em onda média nos 1.530 kHz. De um muito bom dia e de que a nossa emissão chega até vós em boas condições. Angola, UNITA ameaça abandonar conversações de paz do Lusaka. Rússia, Ocidente reage à vitória dos ultranacionalistas nas legislativas. Somália, capacetes azuis atacados de novo. Europeos y latinoamericanos en La Habana. Se especula que si la población se identificara con los grupos disidentes y de derechos humanos que luchan en la isla, Fidel Castro se vería obligado a renunciar a sus ideas totalitarias. ¿Cuál es su criterio en cuanto a esto, Padre Santana? Primeramente, muchas gracias por darme la oportunidad, mi buen hermano Ariosa, de opinar en este segmento en criterio. Precisamente yo estoy muy de acuerdo con este criterio expresado por los diplomáticos en Cuba, de los países de Europa y de la América Latina, en cuanto a la necesidad que existe en Cuba de que los grupos de oposición tengan el respaldo masivo de la población cubana. Primeramente tenemos que destacar una realidad, y esto es muy importante que ustedes que me están escuchando lo tengan en cuenta. La solución al problema de Cuba, la solución a la crisis cubana está dentro de Cuba. No se engañen, no esperen nada del exterior. La solución está dentro de la isla. Dentro de la isla, y esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, existe una oposición interna. Esta oposición está integrada por grupos disidentes, por grupos de derechos humanos. El gobierno cubano ha tratado por todos los medios de destruir esta oposición interna, pero lejos de lograrlo, más bien esta oposición interna se ha multiplicado en una gran diversidad de grupos. Esta diversidad de grupos es una prueba de que existe una gran pluralidad de ideas en la sociedad cubana. Estos dirigentes que pudieran en cualquier momento decirle al gobierno que quieren abandonar el país, pues inmediatamente saldrían de la cárcel y serían enviados a los Estados Unidos o a España o a cualquier país fuera de Cuba. Sin embargo, ellos deciden permanecer en Cuba como símbolos precisamente de que ellos son la vanguardia de la oposición interna en Cuba, esa oposición interna en Cuba que está llevando a Fidel Castro a ceder en puntos en los que hace algunos años nosotros no hubiésemos imaginado que el gobierno cubano hubiera cedido. Sin embargo, estos grupos de oposición interna en Cuba han sido afectados grandemente por dos factores. Primero, la represión del gobierno cubano. Y segundo, esta mentalidad de contienda electoral que existe aquí en los grupos del exilio, que a veces controlan a los grupos de la isla que dicen representar un exterior. Más que seguir las pautas que vienen de Cuba, tratan de imponer a los grupos que están en Cuba criterios aquí elaborados en el exilio. En este momento en concreto, el movimiento Cristiano Liberación de Osvaldo Payá Sardiña se está recogiendo unas firmas para pedir un plebiscito que se haga con el programa transitorio que ha elaborado Osvaldo Payá Sardiña. Una forma de apoyo es firmar esta petición de plebiscito, o al tener 10.000 firmas, esto se puede presentar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y de acuerdo con la Constitución cubana, este documento de programa transitorio debe de someterse entonces a un plebiscito popular. Estas son las cosas tan pacíficas y legales
legales que tú puedes hacer. Y recuerda bien esto, te lo dice un sacerdote que no está metido en cuestiones de política. Yo estoy por encima de todo eso, pero tengo un gran amor hacia ti y una gran tristeza por lo que te está pasando. El camino a la libertad es ese, el respaldo a estos grupos de oposición interna. Que Dios les bendiga a todos. La voz del CID, voz de la resistencia, presentó Criterio, un espacio para que los cubanos del destierro expresen su sentir sobre los problemas y soluciones de su tierra de origen. En Cuba, todo lo que acontece dentro y fuera de la Cuba. Con toda la información está Iván Rodríguez Cruz. Al mismo tiempo que el régimen castrista fue condenado nuevamente en la ONU por sus violaciones de los derechos humanos, la represión es cada vez más intensa contra la oposición pacífica en la isla. La presidenta de la Coalición Democrática Cubana, Ángela Herrera, mantiene en La Habana una huelga de hambre que inició hace casi 3 semanas en protesta por el encarcelamiento de su hija, la vocera del movimiento macerista por la dignidad, Guillermina Acuña Herrera. La activista Mérida Vera, de la Asociación de Madres por la Dignidad, dijo que la situación de salud de Ángela es delicada. Desde el día 13, pidió que la retiraran fuera Cataluña. Afirma que mantendrán huelga de hambre hasta tanto liberen a su hija Guillermina de la Caridad Acuña Herrera. Vale destacar que Ángela Herrera mantiene su presión arterial descompensada, dolor de riñones, bronquitis con mucha tos, producto de su estancia en los calabozos de la seguridad del Estado en Pinar del Río. Por otra parte, el Movimiento Pro Libertad a Presos Políticos pidió a las organizaciones internacionales de los derechos humanos que intercedan en favor de los dirigentes opositores Adolfo Miranda, José Clemente, José Eduardo Pérez Ortiz y Orlando Pereira, de la Unión Cívica Nacional, que se encuentran detenidos en los calabozos de la seguridad del Estado en Matanzas, después que fueron arrestados el día 11 de ese mes en un supuesto intento de salida ilegal del país. Elsie Clima Pérez, vocera del movimiento, señaló desde La Habana que los opositores detenidos eran objeto de constante persecución. Vamos a paz. Estos hermanos pacíficos le dieron otra solución que no fuera a atravesar el estrecho de la Florida. Ya que sus días se encontraron en continua peligro de persecución debido al constante hostigamiento y la continua represión que eran cometidos por los representantes del régimen castrista. Y el activista opositor Jorge Olivera Castillo, de la CTDC, Confederación de Trabajadores Democráticos de Cuba, denunció en La Habana que está sometido a un constante hostigamiento del Departamento de la Seguridad del Estado y que espera un empeoramiento de la situación en los próximos días debido a sus actividades pacíficas contra el régimen. Y con más información, nuestro colega Norberto Soler. El castrista está preparando a la población cubana para acometer una serie de medidas económicas que tienden a paliar un poco la difícil situación por la que atraviesa el país. Ahora que la economía no está subsidiada por el sudor del otrora pueblo soviético, que era en definitiva el que pagaba por las locuras de Fidel Castro, no solamente en el ámbito económico, sino también en sus aventuras militares, pues alguien tiene que pagar, y ese alguien es el pueblo cubano. ¿De qué manera el régimen está preparando a ese pueblo cubano? Pues escuchen fragmentos de este editorial que emite hoy Radio Rebelde. La economía nacional es un sistema complejo en el que interactúan multitud de factores que pueden introducirse la producción, la distribución y el consumo. Cuando el factor primordial, la producción, se ve afectada debido a las causas que todos conocemos, entonces la distribución y el consumo se trastocan, lo que tiene también unos distorsionantes sobre el complejo proceso económico. No, lo que es complejo es la forma de hablar ustedes. Le dan vuelta y rebuscan palabras. Bueno, el caso es que lo que quieren decir ellos es que la cosa está de apago y vámonos. Así, por ejemplo, entre los factores que ejercen influencia en la actual situación económica de nuestro país, entra la gran cantidad de dinero en manos de nuestro pueblo que no posee respaldo material o de servicios debido a la restricción de la oferta. Escuchen, ¿cómo le llaman a eso de que no hay nada, absolutamente nada que ofertar? La restricción de la oferta. ¿Quién la restringe? Ayer, casualmente, el régimen dio a conocer que echaba marcha atrás en su decisión de otorgar permisos para laborar por cuenta propia. Pero no me van a negar que ahora, en lo que van a decir, son bastante claros. Escuchen,
Escuchen cómo tratan el asunto de la flotadera de gente en los centros de trabajo. Gente que no tiene absolutamente nada que hacer. Escuchen. En este problema también incide la gran cantidad de plantillas infladas de centros industriales que no trabajan al máximo de sus capacidades o de la gran amplitud de la seguridad social, para citar algunos otros factores. Ahora viene lo bueno. Escuchen cómo le dan la vuelta para decir que los impuestos son necesarios. Escuchen. Asimismo, hay ciertos requerimientos y obligaciones de la población que se han dejado de pagar o que nunca se pagaron, como los impuestos sobre los ingresos, el del servicio del agua que da el Estado, el mantenimiento de la vivienda y otros de ese tipo. Pero tocaron también el asunto de la bolsa negra. Escuchen. Gran cantidad de dinero en manos de la población, sin respaldo material, al no poderse gastar en artículos y servicios, adquiere en gran medida vida propia. Se insertan en el mercado negro y se independizan de la circulación oficial, creando los problemas que a todos nos toca, de escasez de productos en la distribución, de especulación, de desvío de recursos, robo, corrupción. Está duro, ¿verdad? Y ahora que se prepara el pueblo cubano. Allá va esto. Cualquier observador de la realidad sabe que tal situación no puede continuar. Los problemas que afectan a la población también afectan al Estado, por lo que se impone transformar el costo de la mejor manera con la participación de esos entes sociales. A continuación, a través de este editorial, el régimen va a entender cómo va a llevar a cabo este asunto y lo que pueda traer, las consecuencias que puedan traer, los disgustos que van a traer a la población. Por un lado, evitamos equiparar su salida las doradas y justas, tratando de minimizar el transporte que se pueda producir. Por otro, la población debe estar consciente de que las medidas antisalariales protegerán al ciudadano que vive de sus trabajos, de los de bajos ingresos, en fin, de las grandes masas populares, pero que son necesarias para el porvenir y la disgregación monetaria que en la actualidad hace más grave el peligro social. Negros días, y es que pueden ser más negros, esperan al pueblo cubano. La voz del CID, la voz de la resistencia presenta un editorial del director general de esta emisora, Uber Matos Araluce. Amigos de Cuba, ahora la dictadura nos quiere entretener con el diálogo. ¿Quiénes dialogan? ¿Quiénes no dialogan? ¿Quiénes son los privilegiados y quiénes los despreciados? ¿A quiénes escogen para dialogar y a quiénes rechazan? También, por supuesto, la dictadura escoge el tema. Si es económico, si no es político, si es de inversiones o si es de turismo. Ellos lo deciden. Esto está casi simpático, pero es teatro, es casi satírico. Es, a fin de cuentas, una burla, un entretenimiento. Porque como no hay comida, ni medicinas, ni ropa, ni pasta dental, ni papel higiénico, como no hay nada, los esbirros hacen teatro para entretener al pueblo en boberías y a la oposición en tonterías. Los esbirros están desesperados, lo saben ellos, lo sabemos nosotros y ellos saben que nosotros estamos al tanto de sus desgracias. Y están desesperados porque la historia los barre como lo hace un río embravecido. Se les paran las fábricas, se les paraliza todo. No hay repuestos ni combustibles. Las inversiones extranjeras son minúsculas y las podemos contar con los dedos de las manos. El turismo se les va a acabar cuando el pueblo empiece a tirarle piedra a los turistas. Porque con unas 50 cabezas rotas no van más canadienses a Cuba y se les desploman los 500 millones de dólares que les llegan todos los años entre los canadienses y los alemanes y otros sujetos que merecen lo peor de este mundo por ser cómplices de una dictadura asesina y corrupta. Entonces, esto de la escogencia, de con quienes dialogan, es un show. Otro aparataje de mal gusto y peor imaginación para entretener. Nadie, absolutamente nadie que se tenga respeto y que quiera el día de mañana que lo respete el pueblo de Cuba se va a arriesgar a participar en un monólogo con los susurros y de
todos los demás luchadores que participan en Cuba Democrática, reclamando a los que se vendieron a los traidores. Las declaraciones excluyentes de Roba y Vaina y el burro en jefe son un disparate. Ellos son los únicos que están excluidos y acorralados. Ellos son los rechazados por el pueblo y por la gente de frente. Ellos y sus esbirros los únicos que se pueden beneficiar con un diálogo auténtico con la oposición. Nosotros, los demócratas, la gente de principios e ideales, tenemos que tener mucho cuidado con los ofrecimientos de diálogo público o secreto cuando estos llegan y cuando lleguen. Porque sabemos que el burro en jefe es un tramposo, un mentiroso y un enfermo de poder. Porque sabemos que él es el único obstáculo para resolver la crisis de nuestra patria en forma pacífica. Lo sabemos nosotros y lo saben quienes le rodean. Él, el burro en jefe. Él, el esbirro en jefe, es el peor enemigo que tiene el régimen fascista de Cuba. Así que a nadie quitan el sueño con sus exclusiones, sus elecciones y sus rechazos. Que se vayan con su monólogo a donde quieran. Ya no engañan a la prensa internacional ni a nadie en el mundo. Mejor, que quede bien claro. La única salida es la resistencia, la que los derrota y desgasta día a día. No queremos la salida nicaragüense, ni la China, ni queremos compromisos inmorales, infuncionales y degradantes. Si buscamos la libertad, queremos la verdadera. Han muerto muchos, miles de cubanos heroicamente. Han resistido cientos de miles dignamente, como para terminar esto a medias tintas y nadando con los tiburones. Tenemos la victoria en el horizonte. Ni nos desesperamos ni nos doblegamos. Los esbirros están perdidos. Que dialoguen con la pared, con un espejo, con ellos mismos, mientras su entelequia se les derrumba. Amigos de Cuba. La voz del sur, la voz de la resistencia presentó un editorial del director general de esta emisora, Igor Matos Aralice. Esta es Radio Camilo Cienfuegos, de la cadena radial La Voz del Cid, la voz de la resistencia, transmitiendo en los 9.940 kHz en la banda de los 31 metros. La Voz del Cid, Cuba independiente y democrática, presenta Boletín Internacional de Noticias.
informaciones. La Habana, la Unión Democrática Marciana denunció el preso político cubano Julio García Valdés fue sometido a un tratamiento masivo de drogas en la zona Carboto del Díaz del Hospital Psiquiátrico de La Habana. García Valdés fue trasladado de la sede de la Seguridad del Estado en Villa Marista a Carboto del Díaz el pasado 3 de agosto, donde permaneció hasta el 15 de octubre bajo la dirección de la doctora Maestra Silva Valdés. La Habana. El movimiento opositor cubano Vicente García dio a conocer una dramática denuncia enviada desde el edificio número 1 en la prisión combinado del Este por el joven recluso cubano Carlos M. Caró Azaña, cuyo texto es el siguiente: hoy de diciembre, decido iniciar una huelga de hambre por negárseme atención médica. Estoy preso desde 1980. Fui detenido a los 18 años. Me encuentro inválido y al negárseme atención médica se me está privando de la posibilidad de poder dejar la silla de ruedas. Mi familia me ha abandonado y estoy solo y necesito ayuda. Para dar inicio al programa de hoy, como de costumbre, les ofrecemos nuestro boletín informativo con las siguientes noticias esenciales. Visitó el primer ministro vietnamita Phan Văn Khải a la provincia de Gia Lai en la meseta occidental de Vietnam. Vietnam acelera los preparativos para la celebración de los próximos Juegos Deportivos del sudeste de Asia en su país. La voz de Vietnam transmitido desde Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam. Ustedes la pueden escuchar en castellano todos los días desde las 6, las 11, las 30 horas UTC, o las 6 y las 10 ante verano, y las 6 pasado mediano, hora local, en las frecuencias de 6.175, 9.730 y 7.145 kHz, por las bandas de 49, 21 y 41 metros. Recuerden que sus datos informados la pueden remitir a la siguiente dirección: Radio La Voz de Vietnam, calle Quán Chu, número 58, Pintura, serán bien atendidos por nosotros. Welcome to the Voice of Vietnam, In today's program, the news will be followed by a comment on recent developments in Iraq. On the Wednesday edition of Letterbox, we will wrap up our show for today. But first, here is the news. In the headlines, the Communist Party of Vietnam opens its 8th session here on Wednesday, focusing on national defense and salary reform. Iniciamos la transmisión en español de Washington, D.C., signing off.
of America, Washington, D.C., signing on. To the Voice of America in Spanish. Desde Washington por onda corta, onda media, vía satélite y en internet a través de boanoticias.com. Aquí iniciamos una edición especial de Buenas Noches América. ¿Qué tal, amigos? María de Los Ángeles Franco le da la bienvenida a este programa del martes 22 de abril de 2003. En los siguientes minutos, después de ofrecerles un panorama completo de las noticias, comenzaremos Hablemos con Washington. El tema de esta noche es SARS, la primera gran enfermedad del siglo XXI. Buenas Noches América se transmite a través de las siguientes bandas y frecuencias internacionales: 9560, 9735 y 9885 kilociclos en la banda de 31 metros, 11815 en 25 metros y 13760 en la banda de 21 metros. Buenas Noches América llega a ustedes desde los estudios centrales de la Voz de América en Washington, a través de la onda corta, la onda media, en diferido para México y el Caribe, en internet en boanoticias.com. Manténgase informado. Escuche La Voz de América, una fuente de información confiable. Radio Budapest. Vous êtes à l'écoute de la radiodiffusion hongroise. Hier ist Radio Budapest. Están sintonizando Radio Budapest. Говорит Радио Будапешт. Qui Radio Budapest. Слушате Радио Будимпешту. Aici Radio Budapesta. Ви слухаєте програму Радіо Будапешт. Ви слушате Радио Будимпешту. Почувате Радіо Будапешт. Itt Budapest. Önök a Magyar Rádió műsorát hallják. This is Radio Budapest, Hungary. Ici Radio Budapest. Vous êtes à l'écoute de la radiodiffusion hongroise. Estimados oyentes, están escuchando la emisión de la radio húngara para España por la banda de 49 metros, equivalente a los 6.025 kHz, y por la banda de 31 metros, equivalente a los 11.685 kHz. Este programa sale al aire de lunes a domingo entre las 21:30 y las 22 horas UTC, y se repite entre las 3 y 3:30 horas UTC para España y América Latina por la banda de 75 metros, equivalente a los 3.975 kHz, y por la banda de 49 metros, equivalente a los 6.025 kHz.
Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Budapest. Les saludan cordialmente Sergio Pérez al micrófono y Bórbola Terbosch en la asistencia técnica. En el programa de hoy podrán escuchar un boletín informativo con el principal acontecer noticioso de Hungría y una selección de artículos aparecidos en la prensa húngara de hoy. Luego podrán escuchar las noticias del deporte en Rincón Deportivo, a cargo de José Bodron. Y luego, quien les habla, les ofrecerá una nueva excursión por la capital húngara en el espacio Conozcamos Budapest. Escuchen nuestro servicio informativo. Y así, estimados oyentes, finaliza la emisión en español de la radio húngara. Gracias por la atención dispensada, muy buenas noches y hasta mañana. Radio Croacia, la voz de Croacia. Croacia hoy. En esta emisión les ofrecemos noticias de actualidad, una nota sobre el pianista croata Maxim Novica y una entrevista a la cónsul croata en México, Laura del Campo Asteta, en vistas de la presentación de cartas credenciales por parte del embajador de Redding ante las autoridades mexicanas. Los acompañaremos durante este trago en español, David Rey, Dalibor Piskretz y quien les habla, Verónica Blajo. You are listening to Radio Slovakia International. You are listening to Radio Slovakia International. You are listening to Radio Slovakia International. To Radio Slovakia International. Están escuchando la Radio Internacional Eslovaca. La transmisión de media hora en lengua española en las frecuencias de onda corta todos los días, incluidos los sábados y domingos. En los países de Europa Occidental nos pueden escuchar desde las 14:30 y en posterior repetición desde las 20 horas en las frecuencias 6055, 7345 y 11600 kHz, también en América del Sur. Para los oyentes de América Central, les ofrecemos el horario a partir de las 2:30 de la hora UTC en la frecuencia 6190 kHz. Y para los oyentes de América del Sur, en el mismo horario a partir de las 2:30 de la hora UTC en las frecuencias 9440 y 11990 kHz.
traemos las noticias, charlas, reportajes, temas de interés, el acontecer diario, como cada día a esta hora está Radio Eslovaquia Internacional. Han escuchado Radio Eslovaquia Internacional. Nuestra dirección es calle Mitna número 1, M-Y-T-N-A, Mitna número 1, código postal 81755, Bratislava, República Eslovaca, apartado postal número 55, correo electrónico rsi-spanish@slovacradio.sk. En su receptor, Radio Praga. A las 14 horas UTC, difundimos nuestra programación para España por los 11.990 y los 13.580 kHz. A las 16 horas UTC, Radio Praga difunde su programa en español para Norteamérica a través del satélite Telstar 5 por los 12.177 kHz. A las 18 y 19 horas UTC, Radio Praga transmite para España por los 5.930 y los 13.580 kHz. A las 20:30 horas UTC, emitimos nuestra programación para España por los 5.930 y los 11.600 kHz. En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. A las 23 horas UTC, emitimos desde Praga para Sudamérica por las frecuencias de 11.615 kHz y 13.580 kHz. A las 0:30 horas UTC, los oyentes latinoamericanos pueden sintonizar Radio Praga por las frecuencias de 7.345 y 11.615 kHz. Por las mismas frecuencias va al aire también la emisión de las 2 de la madrugada UTC. Estar en los 6.200 kHz, los 7.345 kHz y los 7.385 kHz. Esta última frecuencia se difunde a través del repetidor en Miami. Cada una de las emisiones de Radio Praga tiene una duración de media hora. Las emisiones de Radio Praga pueden sintonizarlas también en nuestra página web radio.cz. En su receptor, Radio Praga, emisiones de la radiodifusión checa para el exterior. Bienvenidos a una de las emisiones de Radio Praga. Les saluda Helena Kayasova, ofreciéndoles el boletín de noticias. Y aquí finaliza una de las emisiones diarias de Radio Praga en español. Gracias por su compañía, amigos oyentes. Les recordamos que los cibernavegantes pueden enviarnos sus mensajes a la dirección electrónica de Radio Praga, que es la siguiente: radio.cz. Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Radio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11. Esta es
Cuba, territorio libre en América. Esta es la revista iberoamericana de Radio Habana Cuba, un puente de amistad entre todos los iberoamericanos. Ahora son las 6:01 de la tarde, hora de verano en nuestro país, en Cuba, de este jueves 24 de julio del 2003. A continuación, les ofreceremos el espacio La Tertulia, y después el comentario Una Opinión, y cerraremos la media hora con el noticiero internacional. Amigos, gracias por la atención dispensada, por su sintonía a esta emisión de la revista Iberoamericana de hoy jueves 24 de julio. Esta emisión de hoy con ustedes, José Emilio Oliveros, Enaida Costales, Vicente León, Melvin Martínez, Osvaldo Zamorano, Alfredo López Períez, Marianela Santer y Nelson Pardín. En los espacios deportivos, Rodolfo Durán. En el saludo, Fernando Cubero, director de emisión, Jesús Sánchez Pollo, control maestro, Diosmi Argilales. Redacción musical, Alina Inclán, Francisco Panchón García. Guión y dirección general, Vivian Núñez y Manuel Somoza. Les hablamos Felipe Romero y Norberto Hernández. Estimados amigos, este viernes 25 de junio estaremos nuevamente aquí ante los micrófonos de la revista Iberoamericana. Los esperamos en la sintonía. Radio Habana, Cuba. Transmitiendo desde Cuba, territorio libre en América. Finaliza así esta transmisión en español que Radio Habana, Cuba dedica diariamente de las 21 a las 23 horas, tiempo universal coordinado, a los oyentes de esta revista iberoamericana en la banda de 19 metros por 15.120 y 15.230 kHz, y en la banda de 16 metros por 17.750 kHz, todas en amplitud modulada, y en 25 metros por 11.705 kHz, banda lateral superior. Muchas gracias por su amable sintonía.
Escríbanos a Radio Canadá Internacional, apartado postal 6000, Montreal, Canadá, código postal H3C 3A8. Muy buenas noches, amigos. Desde Montreal les saluda Pablo Gómez Barrios. En la programación de Canadá en las Américas de hoy martes 1 de julio, día de la Fiesta Nacional de Canadá, hablaremos del impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en una comunidad indígena de Colombia, la conectividad al servicio del progreso y de la paz. Pero antes, las noticias preparadas por la sala de prensa de Radio Canadá Internacional. Y bien, amigos, eso es todo por el momento. Los acompañaron esta noche en los controles Tania Gancheva, al micrófono Pablo Gómez Barrios. Muy buenas noches. Radio Canada International. 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 L'horaire de notre service en cours est disponible sur notre site internet www.rcinet.ca ou en nous écrivant Radio-Canada International, case postale 6000, Montréal, Canada. Le code postal est le H3C 3A8.